¿Sabes lo que se siente cuando el mundo se detiene? Imagina el eco de un golpe seco rebotando en el silencio sepulcral de un hangar gigante. Es el sonido de un uniforme de vuelo, tu uniforme, al chocar contra el frío hormigón. 200 miradas, como 200 cuchillos, clavadas en ti mientras el coronel Valdivia, un hombre cuya arrogancia llenaba la estancia, avanza con paso lento y deliberado para aplastar tu insignia de piloto bajo la suela de su bota. ¿Así que querías jugar a ser soldado? Escupió las palabras, cargadas de veneno. ¿De verdad creíste que habíamos rebajado nuestros estándares solo para que una niñata como tú pudiera sentirse parte de algo? Me encanta saber que nuestra comunidad llega a todas partes del mundo. Una pregunta rápida. ¿Desde qué rincón del planeta me saludas? Escribe tu país abajo y veamos hasta dónde hemos llegado juntos. Sofía Vargas no parpadeó. Ni un solo músculo de su cara se movió. Con una calma que helaba la sangre, se desabrochó con elegancia las alas de piloto de su pecho, las colocó con delicadeza junto al tejido pisoteado y, sin decir una palabra, se dio la vuelta. Al girarse, la luz del hangar arrancó un destello casi imperceptible de su cuello. Un pequeño tatuaje, normalmente oculto, de una daga envuelta en unas alas. Justo antes de cruzar el umbral de la enorme puerta, se detuvo. «Nos vemos mañana». Su voz resonó, serena pero firme. En lo alto, en una pasarela de observación, una figura se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. Acababa de reconocer ese tatuaje, el emblema de una leyenda que se creía desaparecida. Para el resto del mundo, Sofía Vargas era un fantasma de otro tipo. Llevaba una vida metódicamente anónima en Sevilla, dando clases de álgebra en un instituto del Polígono Sur. Tenía una de esas caras que olvidas al momento de verla, un pelo rubio ceniza sin personalidad y un armario lleno de ropa funcional que la convertía en invisible en cualquier multitud. Su rutina era un reloj suizo. Cada mañana, a las 5:30 en punto, corría 15 kilómetros por las calles aún dormidas de la ciudad, un espectro solitario que evitaba cualquier contacto. Su piso en Triana era un reflejo de esa deliberada austeridad, paredes inmaculadamente blancas, los muebles justos y necesarios, estanterías repletas de libros de matemáticas y, curiosamente, complejos manuales de ingeniería aeronáutica que pasaban desapercibidos para cualquiera. La única pieza de decoración, colgada en la pared principal, era la fotografía descolorida de un caza de combate, un Eurofighter Typhoon, recortado contra la bola de fuego de un atardecer. Durante 10 largos años, había construido esa vida, tan ordinaria, tan gris, que casi había logrado convencerse a sí misma de que era todo lo que necesitaba, hasta que un día, en un tablón de anuncios, vio la convocatoria para un nuevo programa de formación de pilotos civiles en la base aérea de Morón. Y al final del documento, una firma que le bombeó hielo líquido por las venas. Coronel Valdivia, comandante de la base. El hombre se había cambiado el nombre tras un escándalo que lo había salpicado años atrás, pero Sofía recordaba perfectamente su verdadero nombre, Diego Cortés. 10 años antes, la teniente Sofía Vargas era un prodigio. La piloto más joven de la historia del Ejército del Aire Español en cualificarse para volar el Eurofighter. Sus compañeros la apodaban la Sombra, no por ser invisible, sino por su habilidad casi paranormal para materializarse en la posición de las 6 de un enemigo, justo en su punto ciego, sin que ningún radar la detectara. Se había licenciado con matrícula de honor cum laude en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid.
Hablaba fluidamente 4 idiomas y era capaz de desmontar y volver a montar el sistema de control de vuelo de un F-16 con los ojos vendados. Los informes de los psicólogos militares hablaban de una inteligencia espacial anómala y unos tiempos de reacción sobrehumanos. Pero en las Fuerzas Armadas, un talento tan brillante a menudo no inspira, sino que atrae a los depredadores. El comandante Diego Cortés, su jefe de escuadrón, era un hombre que había construido su carrera de 15 años a base de politiqueo y conexiones familiares, no de pericia en el aire. Cada vez que Sofía lo superaba en las simulaciones de combate, dejándolo en ridículo con maniobras imposibles, el orgullo herido de Cortés se iba pudriendo hasta convertirse en algo mucho más oscuro y peligroso. La Operación Águila de Acero sonaba a rutina. Una misión clasificada para penetrar el espacio aéreo en una zona de conflicto del Sahel, destruir una supuesta fábrica de armas químicas y regresar sin ser vistos. Cortés, en un gesto inusual, se había encargado personalmente de toda la planificación táctica, proporcionándole a Sofía las coordenadas y la evaluación de amenazas. Pero a las 02:00 de la madrugada, cuando Sofía cruzó la línea imaginaria en el cielo del desierto, las coordenadas la llevaron de cabeza a una trampa mortal. 3 cazas enemigos surgieron de la oscuridad y, en el suelo, las lanzaderas de misiles tierra-aire, SAM, se iluminaron como un macabro árbol de Navidad. Cortés había cometido un error de cálculo catastrófico o, mucho peor, la había enviado deliberadamente a morir. En 90 segundos de pura furia y violencia controlada, un ballet mortal que nunca constaría en ningún informe oficial, la sombra derribó a los 3 cazas enemigos y aniquiló 2 de las baterías SAM antes de poner rumbo a casa a Mach 1.8. dejando atrás un rastro de fuego y caos. Había elegido sobrevivir en lugar de completar una misión basada en información a todas luces falsa. La investigación posterior fue una farsa, una obra maestra de la burocracia y la política militar. Cortés eliminó los archivos originales de la misión, reemplazándolos por versiones manipuladas que mostraban que Sofía se había desviado del plan de vuelo por su cuenta y riesgo. En su testimonio, la acusó de ser una cowboy, una piloto indisciplinada que buscaba la gloria personal por encima de los objetivos de la misión. Sofía podría haber luchado, podría haber gritado la verdad, pero sabía perfectamente cómo acababan esas historias. Cortés tenía enchufes en las altas esferas. Ella solo tenía la verdad. Y en el teatro de la justicia militar, la verdad es a menudo un actor secundario. El error fatal de Cortés fue subestimar el amor de un hermano. El capitán Javier Vargas, hermano pequeño de Sofía y piloto de helicópteros de asalto en el mando de operaciones especiales, había observado con una rabia impotente cómo la carrera y el espíritu de su hermana eran destrozados. Cuando a Cortés le asignaron una nueva operación de alto riesgo en Afganistán, Javier se presentó voluntario, queriendo ocupar el lugar que le habrían dado a Sofía para demostrar el valor de su apellido. Cortés, en un acto de arrogancia y maldad suprema, replicó su plan original, usando coordenadas falsas para enviar a Javier y a su equipo a otra emboscada. El Black Hawk de Javier Vargas fue derribado 17 minutos después del inicio de la misión. El informe oficial habló de fallo mecánico y fuego enemigo esporádico. Sofía sabía la verdad. De pie, en el cementerio, mientras veía cómo los soldados doblaban con precisión ceremonial la bandera que había cubierto el ataúd de su hermano, tomó 2 decisiones inquebrantables.
La primera, pediría la baja de inmediato y desaparecería del mapa. Se volvería tan invisible que Cortés nunca más podría usarla para herir a alguien a quien ella amaba. La segunda, jamás olvidaría. No guardaría rencor, pero esperaría pacientemente la oportunidad de que se hiciera justicia. Al ver el nombre de Valdivia, de Cortés, en la convocatoria de Morón, Sofía supo que esa oportunidad había llamado a su puerta. Envió su solicitud esa misma noche, declarando modestamente 500 horas de vuelo en una avioneta Cessna. Las miles de horas en los cazas más avanzados del mundo y en prototipos experimentales se quedaron convenientemente sin mencionar. El acoso comenzó desde el primer día. Borja Alonso, el típico hijo de papá, con un senador influyente como padre, se autoproclamó el líder alfa de la promoción. Organizaba grupos de estudio y sesiones de entrenamiento, de las que Sofía y las otras pocas mujeres eran sistemáticamente excluidas. Durante las simulaciones de vuelo, el aparato de Sofía sufría una increíble racha de mala suerte. Fallos hidráulicos en momentos críticos, reinicios del sistema de navegación en plena maniobra, averías que, curiosamente, solo le ocurrían a ella. El coronel Valdivia observaba este aislamiento forzado con una sonrisa de satisfacción y añadía sus propias pullas, cuestionando en público su conciencia situacional, dudando de sus resultados y dejando meridianamente claro que Sofía Vargas sobraba allí. La guerra psicológica alcanzó su cenit en la 7ª semana, durante la evaluación de vuelo en formación. A Sofía le asignaron el liderazgo del equipo de los 3 pilotos con las peores calificaciones, mientras que Borja se quedó, como era de esperar, con la élite de la promoción. Pero en el instante en que Sofía se ajustó el arnés en la cabina del caza C-101, algo hizo clic. Por primera vez en 10 años, la invadió esa calma sobrenatural, esa claridad cristalina que la había convertido en leyenda. Durante los siguientes minutos, voló con una precisión matemática tan perfecta que sus compañeros, los paquetes del curso, la siguieron instintivamente, sus aviones pegados a los de ella como si estuvieran unidos por hilos invisibles. Cuando la formación de Borja intentó realizar maniobras de intercepción agresivas, Sofía guió a su equipo a través de una serie de contramaniobras tácticas que, en teoría, deberían haber sido imposibles para pilotos de su nivel. El vídeo del debriefing era incontestable. Mostraba 4 aviones moviéndose al unísono, como los dedos de una misma mano, ejecutando maniobras básicas con una sincronización tan perfecta que frustraba cualquier ataque. Valdivia, con el rostro desencajado, vio la grabación 3 veces. «Tiene que haber un error en el sistema», sentenció finalmente. «Repetiremos el ejercicio mañana». La repetición solo sirvió para confirmar lo que todos habían presenciado. Sofía Vargas no solo era competente, operaba en una dimensión completamente diferente, una que hacía que todo el programa de formación pareciera un juego de niños. La simulación final de combate aéreo enfrentó al equipo de novatos de Sofía contra el escuadrón de élite de Borja. Sobre el papel, una masacre anunciada. Pero Sofía se había pasado las 12 semanas de curso estudiando a cada piloto, catalogando sus hábitos, sus tics, sus reacciones. Conocía los patrones de ataque de Borja, la tendencia de su número 2 a romper la formación bajo presión, sus respuestas predecibles. Equipo Fénix, maniobra táctica de evasión hacia el oeste. Bajamos a Ángeles 5, apagad los radares. Vamos a oscuras. Durante 30 segundos eternos, el equipo de Borja voló a ciegas. Cuando los puntos de Sofía reaparecieron en sus pantallas,
habían alterado por completo la geometría del combate. Estaban donde no debían estar. 4 lanzamientos de misiles simulados y simultáneos pillaron a la formación de Borja con la guardia baja. El ordenador cantó el resultado: 4 derribos en 8 segundos. Valdivia, rojo de ira, reinició la simulación. La segunda vez, Sofía y su equipo los eliminaron en 6 segundos. Al tercer reinicio, los pilotos novatos de Sofía se reían abiertamente por la radio, llenos de una confianza que nunca antes habían sentido. «Esto no demuestra nada», rugió Valdivia en la reunión posterior, cortando las preguntas de los propios pilotos de élite de Borja. «El combate real no es un videojuego, Vargas». Fue entonces cuando convocó a todos al hangar principal. 200 estudiantes e instructores formaron un círculo, dejando a Sofía sola en el centro, bajo la dura luz de los fluorescentes. Valdivia había preparado su golpe de gracia. Irregularidades en su cuaderno de vuelo. Resultados de simulador estadísticamente imposibles. Lagunas en su expediente que planteaban serias dudas sobre su seguridad. Eran acusaciones vagas, imposibles de probar, pero diseñadas para destruir una reputación. «La aviación militar se basa en la confianza», concluyó, su voz convertida en un susurro amenazante que todos podían oír. «¿Y cómo vamos a confiar en alguien que se niega a integrarse, que antepone su lucimiento personal a la misión?» Señaló a Borja y a los otros estudiantes estrella. «Ellos son el futuro, jugadores de equipo. Vargas representa todo lo que está mal con esta obsesión moderna por la inclusión por encima de la excelencia». Hizo una pausa dramática. «Así que te doy a elegir, Vargas. Entrega tu uniforme voluntariamente y lárgate con la poca dignidad que te quede. O haré que la seguridad del Estado te escolte fuera de aquí, después de enumerar, uno por uno, cada uno de tus fracasos». Y ahí fue cuando Sofía se movió, con la misma precisión deliberada con la que volaba. Se desabrochó las alas de piloto, se quitó la chaqueta de vuelo y depositó ambas cosas en el suelo: el uniforme arrugado, la insignia brillante, la escena del principio. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Sofía abrió por fin aquella caja de madera que llevaba una década sin tocar. Dentro, los restos de otra vida, medallas, condecoraciones y una carta arrugada, con la letra de su hermano Javier. «Sophie, si estás leyendo esto, es que algo ha salido mal. No te culpes por nada, ¿me oyes? Recuerda siempre que llevas el cielo en el alma. Y eso, hermana, nadie puede quitártelo. Vuela alto. Debajo de la carta, un sobre sellado. Abrir solo en caso de emergencia extrema». Era la letra del general Romero. Dentro, una sola hoja y un número de teléfono. «Sofía, sé que te esconderás, intentando proteger a todos al desaparecer. Pero Cortés no ha terminado. Hará daño a otros. Cuando estés lista para detenerlo de verdad, llama a este número. Hay batallas que no se pueden ganar huyendo». Marcó a medianoche. «Dígame. General Romero, soy la sombra. Necesito un favor. Uno muy grande». Una pausa, y luego una voz cálida, profunda, que casi la hizo llorar. «Sofía, llevo 10 años esperando esta llamada. Dime qué necesitas». «Necesito algo que haga una declaración de principios. Algo que no puedan negar, ni ocultar, ni barrer debajo de la alfombra». Romero soltó una carcajada, un sonido como un trueno lejano. «Qué curioso que lo digas. Resulta que sé dónde podemos tomar prestado un Dassault Rafale francés por un par de horas. ¿Qué tal se te da la ingeniería francesa?»
El amanecer pintaba de tonos pastel el desierto de tabernas, mientras Sofía conducía hacia la base por última vez. Llevaba su mono de vuelo original, el traje negro de sombra, que usan los pilotos de pruebas para volar aviones que oficialmente no existen. El Rafale la esperaba en la pista, agazapado como un ave de presa. El jefe de mecánicos la saludó con un gesto marcial. A sus órdenes, mi teniente. Está hasta arriba de combustible y armado con munición de fogueo. Recuerdos del general Romero. A las 08 Zula en punto, el coronel Valdivia se pavoneaba frente a la formación en el hangar 7, con el uniforme de Sofía todavía tirado en el suelo como un trofeo. Justo cuando alcanzaba el clímax de su pomposo discurso sobre mantener los estándares de excelencia, el edificio entero vibró. Las ventanas traquetearon y un sonido como el de la seda rasgándose a cámara superlenta desgarró el aire, seguido de un inconfundible estallido sónico justo encima de ellos. Por las puertas abiertas del hangar vieron algo imposible. Un Rafale, con la escarapela tricolor francesa, ejecutando un perfecto vuelo a cuchillo a 150 metros del suelo. ¡Alerten a la torre!, chilló Valdivia, fuera de sí. Tenemos una incursión en el espacio aéreo. Pero de la torre solo llegó una calma desconcertante. Torre de Morón a todas las unidades, mantengan la calma. Tenemos un ejercicio de entrenamiento autorizado con fuerzas aliadas. El Rafale ascendió en vertical hasta los 10.000 metros y se lanzó en picado, girando en un sacacorchos perfecto antes de estabilizarse en vuelo invertido a apenas 60 metros del suelo. Entonces, la radio crepitó por los altavoces del hangar. Torre de Morón, aquí sombra cero. Solicito permiso para una demostración táctica. La voz era tranquila, profesional e inconfundiblemente la de Sofía Vargas. Una pausa. Y la respuesta de la torre. Sombra cero, aquí Torre de Morón. Tiene usted autorización para todo lo que necesite hacer, mi teniente. El espacio aéreo es suyo. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía ejecutó una sinfonía en el cielo. Una exhibición que sería analizada en foros de aviación durante décadas. Realizó el repertorio completo de maniobras acrobáticas, pero con variaciones que desafiaban las leyes de la física. El avión era una extensión de su voluntad. La exhibición continuó con proezas imposibles. 30 segundos de vuelo hacia atrás, barrenas planas controladas desde 6.000 metros, ascensos verticales hasta que el Rafale era solo un punto en el azul infinito. Entonces, volvió a hablar, su voz llenando cada rincón del hangar. Coronel Harrison, o debería decir, Derek Coleman. Sé quién es, sé lo que hizo. Hace 10 años, mató a mi hermano con sus mentiras y su ambición. Hoy no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para enseñarles a todos lo que usted intentó destruir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Usted me dijo que me quitara el uniforme. Y lo hice, pero olvidó algo muy importante. Hay alas que no se pueden arrancar. El Rafale hizo una última pasada, lenta, majestuosa, con el tren de aterrizaje desplegado en el tradicional saludo a los aviadores caídos. Al pasar justo por delante del hangar, Sofía abrió la carlinga y ejecutó un saludo militar perfecto. No iba dirigido a Valdivia, ni a la multitud. Era un saludo en memoria de todos aquellos que el sistema había triturado. En el silencio atronador que siguió, un convoy de SUVs negros apareció en la pista. El general Romero se bajó del primero, flanqueado por agentes de la Guardia Civil y de la seguridad de la base. Derek Coleman, anunció Romero con voz de acero. Queda usted detenido por conspiración, conducta impropia de un oficial
falsedad en documento oficial y su implicación en la muerte del capitán James Mitchell. Mientras los agentes le ponían las esposas a un Valdivia lívido, Romero se dirigió a la atónita multitud. Durante 10 años hemos construido un caso contra este hombre. La teniente coronel Mitchell se ofreció voluntaria para conseguir las pruebas finales, documentando durante 10 semanas el acoso al que fue sometida. Que esto sirva de lección. Los guerreros de los que se burlan podrían ser leyendas disfrazadas. Los silenciosos podrían estar eligiendo la contención en lugar de la venganza. Y a veces, la justicia llega con unas alas que nunca vieron venir. 6 meses después, el escándalo había sacudido los cimientos de la aviación militar, sacando a la luz décadas de discriminación y abuso. Se impulsaron reformas de gran calado. Borja Thompson, humillado por la experiencia, ahora dedicaba su tiempo libre a ser mentor de jóvenes desfavorecidos. Los 3 pilotos novatos que Sofía había liderado se graduaron con honores, llevando un pequeño parche no oficial de una sombra con alas en sus monos de vuelo. En el Instituto Desert Valley, la clase de matemáticas avanzadas de Sofía había pasado de 12 a 45 alumnos. Su tasa de aprobados en el examen de cálculo para la selectividad era del 100%, algo inaudito. El general Romero la visitó en su aula después de clase. «El presidente quiere concederle la medalla de honor», le dijo, ofreciéndole un sobre. Sofía lo rechazó con una sonrisa. «Las medallas son para la gente que necesita una validación externa, mi general. Yo sé lo que hice. James lo sabía, y eso es suficiente». En su lugar, aceptó un puesto de asesora en la Academia del Aire, 2 semanas al año, para ayudar a diseñar un plan de estudios que enseñara no solo tácticas, sino también ética, no solo a volar, sino a liderar. Un año después del vuelo del Rafale, Sofía asistió a una ceremonia de inauguración en la base. Un nuevo monumento honraba a los aviadores militares que habían muerto no en combate, sino por fallos de liderazgo. El nombre del capitán James Mitchell estaba grabado en granito negro, junto a otros 17. Una joven teniente se le acercó, nerviosa. «Disculpe, ¿es usted Ghost?» Sofía estuvo a punto de negarlo, pero vio la esperanza en los ojos de la joven. «Lo fui. Ahora solo soy profesora. Cuando vi el video de lo que hizo, lo cambió todo para mí. Estaba a punto de dejarlo, pero usted me demostró que pertenecer no significa conformarse. Significa volar con autenticidad». Sofía tocó suavemente las alas en el pecho de la teniente. «Entonces, vuela con autenticidad, teniente. Y recuerda, te pueden quitar el uniforme, tu rango, incluso tu avión. Pero nunca, jamás, podrán quitarte el cielo que llevas en el alma». Mientras Sofía conducía de vuelta a Phoenix, a sus planes de lecciones, a sus alumnos y a su vida tranquila, sonrió. Mañana enseñaría ecuaciones cuadráticas y vería cómo las mentes jóvenes comprendían conceptos que creían imposibles. Algunas batallas no se ganan con la fuerza, sino con la dignidad. Algunas victorias no provienen de derrotar a otros, sino de elevarlos. Y a veces, la mayor fortaleza es elegir la construcción en lugar de la destrucción. Al final, el cielo no recuerda a los que volaron más alto, sino a los que levantaron a otros para que volaran a su lado. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.